Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bienvenidos a clase de penal general. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Bien, gracias a Dios, doctor. Excelente, excelente, maestro. Me alegra mucho. Bueno, doctores, lo prometido es deuda. Entonces, tal y como dejamos planeado desde ayer, desde anoche, vamos a concederle el uso de la palabra a 5 compañeritos muy concreticos para que procedan a darnos a conocer la solución de los casos que ellos tuvieron. Ojo, de una vez advierto antes de que haya problema. En este momento, todo lo que vamos a hacer no es para exoneración. Vamos a trabajar varios casos, no son para exoneración, porque la exoneración del parcial final es especial. ¿Listo? Entonces, todos los ejercicios que hagamos van a ser netamente académicos, por el placer de aprender y no por la recompensa de la exoneración. ¿Listo? Entonces, los escucho. Está la doctora Juliet López. Doctora Juliet, señora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora querida. Cuéntanos. Bueno, profe, ¿con cuál caso empezamos? Comencemos con el de, ¿te parece bien con el de Pedro Navajas? Bueno, profe. Listo. En mi opinión, ahí fue legítima defensa, puesto que se encontraban los dos, digamos que en la misma posición. Él con un arma, no mentiras, ella y él con un arma. Entonces, bueno, se me va la palabra ahorita. Lo que decías tú, que eran armas del mismo... Proporcionalidad en la letalidad de las armas. Eso, la misma proporcionalidad de las armas. Entonces, para mí fue legítima defensa, profe. Listo, para ti fue legítima defensa. ¿Alguien más, doctores? Parece que la única que hizo la tarea fue la doctora Juliet. ¡Qué lindo! Yo también, profe, yo Para mí igual legítima defensa. Levanten la manito, doctores, por favor. Levanten las manitos. No me van a hablar así. Gracias. Doctora Sara, ¿tú qué dices frente al primer caso? Yo también considero que en el caso de Pedro Navaja es legítima defensa, por lo que hay igualdad y porque, pues si bien, bueno, ahí la cogen el callejón y todo lo que dice, tenían igualdad en cuanto a las armas. Igualdad no También era, era proporcionalidad. Bueno, Igualdad no era. proporcionalidad de las armas y pues si bien él le pudo meter el puñal y matarla, pues ella con el tiro también, por eso los dos se murieron al final de cuentas. Listo, muchas gracias, doctora. Vamos con la doctora María Eugenia Castellanos. Listo, doctora, yo también digo que hay como proporcionalidad porque ellos pues eran con armas, el uno de puñal y la otra de fuego, pero ella la iba a guardar en la cartera, solo que él se le fue y le dio puñal hasta que estaba gravemente herida. Ella con el arma le disparó y también lo mató, o sea, lo mató en legítima defensa. Y con el artículo 32 en el causal 9, que es la legítima defensa. Entonces, es un homicidio con el agravante de legítima defensa, Entonces, yo lo había hecho ese trabajo y lo había mandado al grupo antes del día de ayer. Doctora, la O en causal el día de 9, ayer. doctora María Eugenia, la causal 9 es insuperable coacción, perdón, miedo insuperable. No Sí, es... pero... no, perdón, ahí me equivoqué del artículo de pronto. Entonces, o sea, es que no me acuerdo ahorita bien porque venga, abro el archivo a ver cuál le Tranquila, mi coloqué doctora. ahí. Entonces, para ti es legítima defensa. Gracias. Por último, Sí, el señora. doctor Y Diego la... Rivera. Doctora, para mí es también legítima defensa, toda vez que obró en la necesidad de proteger un derecho propio. Un derecho propio y se dieron los demás requisitos. Listo. Así es mucho más fácil entender cuando vemos casos en concreto para poder aplicar entonces lo que aprendimos en clase. Ahora vamos a ir con el otro caso. El otro caso es el de Jenny. Está aquí.
la canción de Aerosmith. Doctor Alexander Amaya, sobre esta, ¿qué opinas? Doctora Amaya. Sí, mi doctora, ya, por favor, qué pena contigo, es que tengo bloqueado aquí. No te preocupes. Mi doctora, en este caso puntual, según el tiempo que usted nos da, primero que todo, cordial saludo, éxitos, mi doctora, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y gracias, mi doctora. Es un caso con dolo directo, mi doctora, pues según lo que narra la porción de tiempo de la canción, porque prácticamente dice que le disparó a la cabeza y lo mató al padre, pero entonces, mi doctora, lo que yo me refiero es que esa era la intención de momento, en ese momento. Por eso el dolo directo. Ok, muchísimas gracias, doctor. Doctor Diego Rivera. Sí, doctora, para mí también es un homicidio con dolo directo. Ok. Pero con el eximente de responsabilidad del numeral 7 del artículo 32. ¿Por qué? Porque ella quería, o sea, actuó con el fin de defender un derecho. Obviamente aquí no habría, o sea, el derecho de ella era la integridad personal. En contra del otro derecho que estaba era el de la vida. Entonces, pues yo lo vi por ese lado, doctora. Ok, hay que tener en cuenta que la historia de la canción nos da a entender que Jenny mata a su papá porque la violaba. Ella mata a su papá porque la violaba. O sea, ella se cansó de que la violara y se consiguió un arma y lo mató. Ese es el caso, nada más. Entonces, aquí no es que haya integridad personal contra vida, sino que lo que hay es libertad, integridad y formación sexual contra vida. Eso es lo que hay acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Doctora María Eugenia. Bueno, doctora, yo lo analicé desde el artículo 107, homicidio parricidio. O sea que como mató al papá en eso era, pero sí. Espérame. Artículo 107, parricidio. Homicidio, sí, o sea, que está en la causal 32 en el numeral 7, más o menos o sea, el artículo 107 que dice homicidio de parricidios, no es ese que dice eso. Doctora, busca tu código. Este artículo no existe. No hay ningún parricidio en el Código Penal. El 107 es otra. Bueno, pero bueno, listo. Entonces tiene que ir en conexidad con el artículo 32, el numeral 7, que habla del peligro permanente que ella tenía. No, porque el numeral 7 se refiere al estado de necesidad. Porque ella actuó en estado de necesidad. Bueno. Sí, perdón, el artículo 7. Yo lo había colocado, es que yo lo hice antes del artículo 32, numeral 7. Perdón, el numeral 7 del artículo 32, donde dice que ella tenía un peligro como permanente. Sí, o sea, entonces ella venía con eso, ese constante, y hasta que un día pues decidió matar al papá, o sea, de un disparo en la cabeza. Entonces, pues yo lo analicé desde ese punto de vista. Gracias. Gracias, doctora. Recordemos que lo que exige el estado de necesidad no es un peligro permanente, sino un peligro inminente. Doctora Ingrid Joana. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí básicamente es más que aportar como una pregunta. En el caso en el que mueren los dos, pues lo que su merced nos ha venido diciendo a raíz de las clases que nos ha dictado, pues para mí el derecho no tendría nada que ver aquí, pues porque pues si están los dos muertos, pues al derecho penal no le interesa, ¿no? Me imagino que me estás hablando del caso de Pedro Navaja. Sí, señora. Doctora, sí, efectivamente, si
Si los dos están muertos, no hay caso a quien perseguir, pero recuerda que dentro de lo que les compartí, la pregunta dice específicamente que bajo el entendido de que la mujer sobrevive. No, doctora, lo que pasa es que como no tuve el tiempo de leerla, la verdad ha sido de lo que están diciendo en este momento mis compañeros, porque la verdad no tuve el tiempo para Doctora, es leer. que ese es el asunto. Si yo les pongo un caso para que ustedes lo analicen, pues tienen que ver no solamente el caso, sino las preguntas específicas, porque ahí coloco unos supuestos, de hecho, que pueden cambiar respecto a lo Sí, que... señora, yo entiendo claramente lo que es sino que era como para que nos quedara como un poquito más claro en cuanto a eso, pero muchas gracias. Listo, gracias. Doctor Julián Osorio. ¿Eres el último? Muy buenas tardes, doctora. Buenas noches, doctor. Pues en el caso de Janie, de Janie, pues ella mató a su padre porque el padre la venía abusando continuamente. Entonces es un homicidio y hay ausencia de responsabilidad, pues con el numeral 9 del artículo 32. Pues cuando se obre por miedo insuperable, que era lo que ella tenía, un miedo insuperable porque el papá la tenía amenazada diariamente y fuera de eso la accedía frecuentemente, pues ella no, la única forma de superarlo pues fue matando a su papá. Interesante postura, doctor. Podría ser debatible, pero sí, podría ser un homicidio bajo esa causal. Pero en principio es claro que está el dolo directo y contrario a lo que venía aseverando la doctora María Eugenia y el compañero que intervino antes de ella, no hay ni estado de necesidad ni hay legítima defensa. No hay legítima defensa porque en ese momento no hay agresión. De lo que nos dice la canción, en el momento en que ella mata a su papá, no la está accediendo. No se establece que la esté accediendo. Ni tampoco existe ese peligro en el momento en que ella le está matando. Entonces, no habría ni estado de necesidad ni legítima defensa por esas dos razones. Ya lo que nos dice el doctor frente al miedo insuperable podría ser, pero en principio es un delito, es una conducta con dolo directo, perdón, y lo más lógico es que Jenny va a terminar siendo condenada por una conducta típica antijurídica y culpable, salvo que logre demostrar esa causal de ausencia de responsabilidad de miedo insuperable. Listo, doctores. Cerremos acá la discusión y vamos con las dos últimas causales de ausencia de responsabilidad. Estas dos causales son fácilmente las dos más usadas después de la legítima defensa. Las vamos a ver a la par porque se parecen mucho, pero no son iguales. La primera es la del numeral 10, que se llama error de tipo. Y la del numeral 11, que se llama error de prohibición. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con la legítima defensa y el estado de necesidad, y es que vamos a hacer una comparación entre ellas. ¿Listo? En principio, vamos a hablar del error de tipo. El error de tipo, queridos doctores, ¿están viendo las diapositivas compartidas? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. En principio el numeral 10, aquí quedó pegadito al 9, pero es este de acá. Dice, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos subjetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando el agente obre en error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Vamos a empezar a descomponer en principio el error de tipo. Entonces, el error de tipo, borramos esto de acá. Error
de tipo. Y por este otro lado, el error de producción. Les voy a rogar que verifiquen sus audios, doctores. Mientras entro y salgo a silenciarlos a todos, perdemos el hilo de lo que estamos haciendo. El error de tipo se caracteriza no por lo que nosotras hacemos las mujeres, y es que uno dice, uy, me metí con este tipo y la embarré. Error de tipo. No. Es porque el error de tipo va sobre una conducta que estructura sobre un elemento que estructura la tipicidad de la conducta. Como su nombre lo indica, el error de tipo, cuando se presenta, excluye la tipicidad como elemento de la conducta punible. ¿Cuándo se presenta el error de tipo? ¿Ustedes recuerdan cuando yo les hablé del pollo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, pero recuerden que ese es el alias del pollo. ¿Cuál es el verdadero nombre del pollo? Ingrediente normativo. Ingrediente normativo. Ingrediente normativo del tipo, ¿no es cierto? Que nosotros aprendimos a tomar los apartes del Código Penal, de las estructuras de los artículos y a clasificar los elementos del artículo estableciendo cuál es el ingrediente normativo del tipo. Si destruimos el ingrediente normativo del tipo, no será posible que haya conducta punible. El error de tipo recae sobre la configuración del ingrediente normativo del tipo. Analicémoslo con calma en un ejemplo. ¿Listo? Analicémoslo con calma en un ejemplo. Resulta que aquí pusimos, creo, el caso, creo que fue incluso con nuestro monitor, con Diego, que se fue a rumbear un fin de semana con todos ustedes un viernes y se encontró a una señorita, ¿se acuerdan? Y que esa señorita, muy bella ella, tuvo una noche de pasión con Diego después de que se conocieron en una discoteca. Esa misma noche tuvieron esa noche de pasión. ¿Recuerdan el caso? ¿O no lo pusimos? Sí, doctora. Que un hombre le tocó la nalga y él empezó a golpearlo. No. El de la tocada de la nalga es otra cosa. Les cuento. Les repaso el caso. Perdón que coja a Diego de ejemplo otra vez, pero es que fue esa vez el ejemplo. Diego se va a rumbear y ve a una niña muy bonita, a una señorita muy bonita en un antro, en un bar, en una discoteca, como se llame. Y la señorita es extremadamente bonita, o sea, tiene el súper cuerpazo, es súper guapa y demás. Se caen muy bien, bailan toda la noche y no sé qué, y finalmente terminan en un motel esa misma noche. La señorita al día siguiente le dice a Diego, cuando están amanecidos en el hotel, le dice que él ya quiere que él vaya a hablar con sus papás y que los conozca. Entonces Diego obviamente le dice que no. Y la señorita le dice que lo que pasa es que ella tiene 13 años. Y Diego ya tuvo relaciones sexuales con ella. Si ella va y formula una denuncia, la fiscalía iniciaría el proceso penal bajo el artículo 208, 209 o 210 del Código Penal. Revisen, por favor. 208, 209 o 210 del Código Penal. El 208, profe. 208, 200. Ah, no. El 209, actos sexuales con menor de 14 años. Ok. ¿Recuerdan que nosotros vimos el 212 en donde se entendía que era acceso carnal? ¿Recuerdan? ¿El 12, profe? El 212 donde nos explican que es acceso carnal para el Código Penal y que nos dicen que es la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal, oral o de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro elemento por vía vaginal o anal. Sí, doctora. Si Diego y la señorita tuvieron relaciones sexuales, al menos vaginales, vía vaginal,
Diego habría cometido acceso carnal o acto sexual. Actos. Acceso carnal. Acceso carnal. Acceso carnal. Menor de 14 No, años. acceso carnal. Acceso carnal. Acceso No. carnal. Si él la penetró por vía vaginal, es acceso carnal. Ah, no. Ah, sí. Profe, pero acá dice Pero no fue violento, 9 fue actos sexuales. Silencio, silencio. Ya. Vamos a empezar a hablar de delitos sexuales con K. Veamos. Yo les dije hace algunas clases que lo que dice el artículo 212, es decir, penetraciones del miembro viril, del pene, por vía vaginal, anal u oral, no es delito. Que introducir cualquier otra parte del cuerpo, dedos, lenguas, lo que le quepa del cuerpo, por vía anal o vaginal, tampoco es delito. ¿No es cierto? Que meter vibradores, palos u otras cosas por vía vaginal o anal tampoco es delito. El problema es si hacemos cualquiera de esas conductas con alguno de los ingredientes normativos del tipo que traen los artículos 205, 206, 207, 208, 209 y 210. ¿Cuáles son esos ingredientes normativos del tipo? Que usted realiza alguna de esas penetraciones de forma violenta, es decir, en contra de la voluntad de la víctima. Y es más, nos explican en qué consiste la violencia del artículo 212. Del 212A nos dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entiende por violencia. No solamente es que usted la coja y le pegue, ¿no? O le pegue al señor. Dice, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, es decir, la intimidación, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Es decir, cualquier cosa que a mí me obligue a realizar conductas de tipo sexual, en principio, o a tener relaciones sexuales, en principio es un acceso carnal violento. Pero que a mí me penetren por vía anal, vaginal u oral, no es delito. Es delito si lo hacen con violencia, entendido bajo estos aspectos. ¿Cuándo más es delito? Cuando se realiza con una persona que está en incapacidad de resistir. Es decir, una persona que por alguna razón no está con sus 5 sentidos para poder consentir la relación sexual. Está en un estado de coma, está drogada, está en un estado de embriaguez extremo, está bajo un sueño extremadamente profundo, está narcotizada de alguna manera. Personas que tienen retrasos mentales, personas que no pueden dar libremente su consentimiento, eso, realizar conductas sexuales con ellos, también es un delito. ¿Cuándo más es un delito? Cuando lo realizo con menores de 14 años. ¿Cuándo más es un delito? Cuando yo no encuentro a la persona en la situación de incapacidad, esto es, que la persona estaba drogada, yo pasé por ahí, la encontré así y aproveché, sino que soy yo la que la pongo en esa situación, que se llama acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Listo? Es distinto realizar penetraciones a realizar penetraciones con esas circunstancias. Esas son las que son delito. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan el caso de hace unos meses en donde capturan a un patrullero, entiendo yo, que al parecer habría abusado sexualmente de una señorita, diciéndole que si no se acostaba con él, la iba a meter presa? Que la iba a capturar y que fue bajando poco a poco a unos muchachos que iban con ellos, incluido el novio de la señorita, por haberse encolado en un Transmilenio, y que por eso los iban a meter presos y la señorita termina acostándose con él.
Uno podría decir, ¿lo hizo voluntariamente? No, la voluntad está viciada por un entorno de coacción y es la detención ilegal. Entonces, o te acuestas conmigo o te capturo. Y la señorita termina acostándose con él. ¿Ven? Todas esas circunstancias son las que llevan a que se conviertan estos accesos que nos describe el artículo 212 en accesos que son objeto de punibilidad o que se convierten en conductas punibles. Retomemos entonces ahora el caso de Diego y la señorita que conoció en el bar. Diego y ella sostienen relaciones sexuales de tipo consentido. La señorita quería acostarse con él, pero resulta que la señorita le dice a la mañana siguiente a Diego, le confiesa que ella tiene 13 años. ¿Cuál de los tipos penales se configura? ¿El acceso carnal violento, el acceso carnal con persona en incapacidad de resistir, el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir o el acceso carnal con menor de 14 años? El acceso con menor de 14 años. El acceso carnal con menor de 14 años. Acceso carnal con menor de 14 años. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el acceso carnal y el acto sexual? Todas estas cosas que yo les estoy diciendo son flash informativos de penal especial. El acceso carnal, perdón, y el acto sexual se diferencian en que el acceso carnal es la penetración de alguna de esas formas que vimos, ¿listo? Penetración por vía anal, vaginal, oral, de una parte del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que el acto sexual es todo lo que sea de connotación sexual, pero que no implique la penetración. La gente dice, los manoseos, sí, los manoseos, pero además de eso pueden haber otras cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer que tú, no, o sea, yo puedo evitar, o no manosearte, entre comillas, no tocarte, pero obligarte a que me veas masturbarme, u obligarte a que te toques, ¿ves? Yo técnicamente no te estoy manoseando, pero sí hay un contenido de tipo sexual en la conducta que te estoy obligando a hacer. Entonces, los actos sexuales son todas esas otras conductas de tipo sexual que buscan satisfacer la libido del sujeto activo de la conducta en contra de la voluntad de la víctima. ¿Listo? Entonces, en el caso de Diego, Diego acaba de tener relaciones sexuales durante toda una noche con una niña de 13 años. El tipo penal de acceso carnal con menor de 14 años tiene un ingrediente normativo del tipo. ¿Cuál es el ingrediente normativo del tipo? Que sea menor de 14 años. Exactamente. Que sea menor de 14 años. Porque si no es menor de 14 años, yo podré estar en otro tipo penal, pero no en este. Pero el problema aquí es que la señorita indudablemente tiene 13 años. Diego muy probablemente va a ser acusado de ser un violador de menores. Accedió a una niña de 13 años en un motel durante toda una noche. Pero hay un problema, y es que Diego sabía que la señorita tenía 13 años. No. Para mí ese es el error de tipo. Porque exactamente. No. Diego no lo sabía. Diego sabía, póngase en el lugar de Diego. ¿Diego sabía que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es delito? Sí. Sí. Y muy probablemente si Diego supiera que esta niña tiene menos de 14 años, no la toca. Pero él tiene un error en su cabeza. Los errores de tipo y los errores de prohibición se producen en la cabeza del sujeto activo de la conducta. Y es porque él considera que no está incurriendo en un tipo penal porque hay algo que está fallando para que se configure el tipo penal. Y es el ingrediente normativo del tipo. Es decir, Diego dice, yo sé que acostarme con menores de 14 años es delito, pero aquí no hay problema porque esta china tiene más de 14. Hagámosle. ¿Ves? Él jura que él no está cometiendo el delito porque ella no tiene 14 años. Ella no es menor de 14 años. Entonces, el error de tipo se estructura o se configura.
bajo los elementos estructurales del tipo penal. Es decir, yo juro que no hay uno de los elementos o varios de esos elementos. Y por eso lo que estoy haciendo no tiene nada de malo, no es una conducta punible. Yo me estoy acostando con una mujer hecha y derecha, no con una menor de 14 años. Ese error que existe en la cabeza del sujeto activo de la conducta puede ser de dos maneras. Entonces hay unas clases o una clasificación de los errores de tipo. Ah, pero antes de eso, el error de tipo también se puede configurar cuando yo creo que tengo una causal de ausencia de responsabilidad y no la tengo. Ojo, cuando yo creo que tengo una causal de ausencia de responsabilidad y por eso tengo permiso para actuar como voy a actuar, es decir, permiso prácticamente para delinquir, pero no lo tengo. Esa es la parte de acá que nos dice. La parte inicial dice, cuando se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Es decir, ahí está el problema de que él cree que hay algo ahí que no hace que se configure el delito. O de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Es decir, él cree que está actuando bajo una causal de ausencia de responsabilidad y no es así. ¿Cuándo pasaría eso? Profe, un ejemplo. Ya se los doy. Resulta que yo tengo un problema con una persona. Y yo le digo a esa persona, oiga, ¿sabe qué? Donde yo lo vea a usted, lo voy a matar. Es una amenaza de muerte clarísima. Donde me lo encuentre, cuídese porque lo voy a matar. Un día, la persona viene caminando por una calle y me ve que yo vengo caminando por la misma calle. Esa persona dice, juepucha, allá viene Liliana y ella me dijo que me iba a matar donde me viera, ¿para dónde voy, para dónde corro? Porque es que esta persona me va a matar. No tiene para dónde correr. O sea, le toca pasar por el lado mío. No hay de otra. Y entonces esa persona me ve, me está viendo así de frente a ella, y ve cuando yo, al verla, muevo una mano hacia atrás como buscando algo en mi cintura. Y entonces dice, uy, esta vieja va a sacar un arma y me va a matar. Entonces, esta persona que estaba amenazada reacciona y lo que hace es que me dispara y me mata. Y resulta que yo no iba a sacar un arma, sino que yo iba a sacar el celular que lo tenía aquí guardado en la parte de atrás de la espalda. Esa persona, cuando hace esa acción, ¿consideraba que estaba en una causal de ausencia de responsabilidad? No. ¿Por qué creen que me disparó? Por la amenaza que... Porque se pensó que estaba amenazado. No, pensó que estaba amenazado, no. Pues por la amenaza. Que creyó defender. Por la amenaza. Por la amenaza que ya tenía. Ustedes ya vieron esto. ¿Cuál sería la causal que esa persona, la causal de ausencia de responsabilidad? Legítima defensa. Muy bien. Pero Pensó si que no esta había persona arma, profe. Pero eso no lo sabía él. Él pensó que tenía permiso para defenderse porque estaba en legítima defensa. ¿Lo pensó? Ese fue su error, estaba en su mente. ¿Por qué? Porque es que Liliana ya me había amenazado y me la había jurado que me iba a matar. Y yo no la maté cuando la vi, no, yo la maté fue cuando vi que ella se mandó la mano, me vio y se timbró toda y me mandó la mano se mandó la mano hacia atrás de la espalda. Y yo dije, uy, no, esta vieja me va a matar, ¿es ella o yo? Y me mató. Después logran establecer, el va y mira el cuerpo, esta persona mira el cuerpo y se da cuenta que no, que lo que yo tenía era un celular. Dice, miércoles, y yo pensé que esta vieja me iba a matar. Mira el error. En su cabeza jura que está actuando bajo una causal de ausencia de responsabilidad. Pero la causal no está. No está. Pero en ese momento era lo que él pensaba.
¿Listo? Entonces, el error de tipo recae en principio bajo los elementos estructurales del tipo penal, es decir, bajo lo que nosotros denominamos el pollo, el ingrediente normativo del tipo, alias el pollo. Mírenlo acá. Ahí está dibujado su pollo. Esa persona inicialmente puede llegar a pensar lo que le pasó a Diego. Diego dice, no, yo con menores no me meto, pero es que esta vieja se veía más grande, yo qué iba a saber. Además, mira dónde la conocí, semejante viejo, no, esa vieja no parece de 13 años. Eso es un error en el elemento estructural del tipo, es decir, en el pollo, ¿listo? Pero también es posible, en el segundo caso, como vimos, que se pueda configurar el error de tipo respecto de la creencia, obviamente errónea, porque por eso es un error de tipo, de la creencia errónea, de la configuración de una causal de ausencia de responsabilidad. La semana pasada las redes sociales estaban hablando de Juanes y de cómo Juanes se robó, entre comillas, un carro Tesla en Miami, jurando que era el de él. El tipo, los carros Tesla, bueno, además de que son amigables con el planeta y otras cosas, tienen una seguridad, además, y son berracamente caros, tienen una seguridad especial, y es que, bueno, la llavecita trae, en vez de tener de dónde cogerse normal, como una llave normal, trae un carrito como de carreras de niño chiquito, ¿no? Y esa llave solo sirve para ciertas partes del carro, pero el carro se enciende con una aplicación por celular. Así funciona el carro. Se enciende con una app. Juanes va con su esposa, con sus niñas, coge el Tesla, lo abre con la llave, se sube al carro, abre la aplicación, el carro enciende y se van. Cuando llegan a su residencia, a su mansión en Miami, pues le cae un montón de policías y le dicen que acaban de reportar un vehículo robado en la propiedad de Juanes, y él dice, ¿pero cuál vehículo robado? Le dicen, sí, un carro Tesla, y dicen, no, si es que el carro es mío. Y resulta que cuando va y ya mira con detenimiento el carro, la placa no es la de él. ¿Juanes actuó en error de tipo? ¿Sí o no? Sí. ¿Bajo qué elemento? Es decir, ¿bajo una estructura del tipo penal o bajo una causal de ausencia de responsabilidad? Ausencia de responsabilidad. Doctor, Error de tipo. Gracias a Dios de que este no es el parcial. No, tipo. El error de tipo está bajo la estructura del tipo penal. Revisen el artículo 239, que es el hurto, por favor. Léanlo. Regáleme la lectura, doctor Elkin Yesid, y ahorita te doy el uso de la palabra, por favor. ¿Hoy sí tienes audio? Buenas noches. Elkin Yesid. Hola, doctora, buenas noches. Hola. Sí, ¿qué artículo, doctora, perdón? 239, por favor. Ya, doctora, permítame. Hurto. ¿Ya, Elkin? Ya, doctora. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el Para propósito... Sí. Para ahí. Elke. ¿Quién es Elke? Juanes. Subjetivo indeterminado. Zona indeterminada. Sujeto ¿Qué clase de sujeto activo es? El sujeto activo. Sí, pero ¿qué clase de sujeto activo es? ¿Es? Indeterminado. ¿Luego Juanes podía ser ese sujeto activo? Sí, claro, determinado. ¿Se apoderó? Sí. ¿Qué es apoderarse? ¿Es verbo rector? ¿Es ingrediente normativo del tipo? ¿Es qué? Verbo rector. Apoderar. Verbo rector. Cosa mueble ajena. ¿Se apoderó de una cosa mueble? Sí, señora. ¿Ajena? Ingrediente normativo. ¿Ajena? Sí, doctora. Pero él creía que era de él. Entonces,
al romper el ingrediente normativo del tipo, porque, pues a ver, si yo digo, este es mi celular y yo cojo y me lo llevo, pues yo no estoy hurtando nada. ¿Juanes sabrá que hurtar es delito? Sí, claro que sí. Claro. Sí. ¿Y si él supiera que ese no es su carro, lo cogería? No. No. Entonces él está bajo un error de tipo, porque él considera que la cosa mueble que está cogiendo, que es un Tesla, es de él. Es más, el error es tan tenaz que el tipo abre la aplicación y el carro enciende y se va en él. Es diferente a cuando usted llega y dice, me voy a subir a este carro, que es el mío, por ejemplo, el mío que es un Sail, y yo me voy a abrir a un Sail ahí en esta ciudad por montones, del color del mío por montones, y yo, ay, ¿por qué no me funciona la chapa? Ay, Juan madre, es que este no es mi carro. Ah, listo. Ay, yo caí en cuenta que el carro no es mío, no me lo va a llevar. Pero este tipo, el pobre Juanes, se sube en un Tesla que le arranca, y él jura que es el de él. Claro. Y se lo lleva. Es un caso hermoso de error de tipo. Vean que el error se produce en la cabeza del sujeto activo de la conducta, bien sea en uno de los elementos estructurales del tipo penal, alias pollos, ingredientes normativos del tipo, o bajo la creencia errónea de la configuración, de alguna causal de ausencia de responsabilidad que justifica el comportamiento del sujeto activo. Profe, entonces, ¿todo error exonera de responsabilidad? No, porque hay unos errores de tipo diferentes. De la lectura del artículo, del numeral 10 del artículo 32, que es el error de tipo, vemos que hay un error de tipo vencible y un error de tipo invencible. Invencible. El invencible se produce cuando la persona, guardadas las debidas proporciones, es decir, sin pedirle que haga actitudes heroicas ni cosas del otro planeta, sino lo que cualquier persona haría con la normal diligencia, no puede salir de su error. Volvamos al caso de Diego y la señorita. ¿Diego podía salir del error de saber que esa niña tenía 13 años? Sí, le preguntaba. ¿Y si ella le decía mentiras? Porque mira, ¿dónde conoce Diego a la señorita? ¿En un lugar para mayores o para menores de edad? Para mayores. Para mayores. Para mayores. ¿La conocía desde antes para saber su verdadera edad? No. Muy probablemente Diego, al igual que todas las personas de este planeta Tierra, no le pide cédula a la persona con la que se va a acostar. Pero resulta que la señorita no tiene el cuerpo ni el aspecto físico de una niña de 13 años. Mínimo parece de 18. Es una mujer muy bella, perfectamente formada, que no tiene ni la estatura ni la fisionomía de una niña de 13 años. Supongamos que Diego le pregunta, oye, ¿y tú cuántos años tienes? Y ella le dice, 18. ¿Diego podía salir del error antes de acostarse con ella? No. Es decir, que su error era vencible o era invencible. Invencible. Vamos a ver qué pasa con cada error. ¿Dónde es que está el vencible? ¿En dónde es que está el vencible? Ya. Artículo 32, numeral 10. Dice, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Ah, espérame a ver. Entonces nos toca revisar. Entonces, si el error es vencible, la persona será condenada por el delito en modalidad culposa si la ley prevé esa modalidad. ¿Recuerdan que hace unas clases yo les expliqué cómo saber si una conducta era dolosa, culposa o preterintencional? Sí, se recorría. Listo. El acceso carnal, léanlo, con menor de 14 años, que es el artículo 210,
209. 208. 208. Es un tipo penal doloso, culposo o preterintencional. ¿Qué? Doloso. Acceso carnal por menor de 14 años. Doloso. ¿Es Doloso. doloso, culposo o preterintencional? Preterintencional. Doloso, doloso. Doloso. Es doloso. Culposo. Doloso. Yo me voy por doloso. Doloso. Recuerden que solamente será culposo o preterintencional si al lado del artículo o más abajo aparece la modalidad culposa o preterintencional y ninguno de los accesos carnales tiene esa modalidad, de manera que solamente puede ser dolosa. Si en el caso hipotético de Diego y la señorita, Diego podía actualizar su conocimiento, es decir, podía salir del error de alguna manera. Digamos que la señorita tenía el registro civil pegado en la ropa interior. Si Diego podía salir de su error, estaría en un error vencible. Si están en un error vencible, ¿lo van a condenar por acceso carnal culposo o qué? Doloso. Doloso. No. Ojo. Es doloso. Preterintencional. Y dele con el preterintencional, no existe. No sin querer queriendo. Es Culposo. Doloso. Doloso, esperen No, un doloso. momento, doctores. Doloso porque la conducta no, el tipo no lo especifica como doloso. Lo voy a colocar aquí. Mire, breve. Ojo, si el error es vencible, la persona será condenada por el delito culposo si la ley prevé esa modalidad. Profe, y si no la prevé, adivine qué pasa. Es dolosa. No, pues lo absuelven, caramba. Se sanciona. No le pasa No, yo no nada. entendí. No le Profe, no pasa entiendo. nada. Lo absuelven. Me perdí. Si no existe, lo absuelven. Yo también me perdí. Si no existe Eso qué, les profe. pasa por calabazas. Escuchen. Hablemos de nuevo del caso de Juanes. Concentrados, todos los que están perdidos. No hay Que yo causal. creo que es todo el curso. Silencio, por favor. Que por eso es que se pierde. En este momento no permito que nadie hable. Vamos a concentrarnos y hacer esto paso por paso. Analicemos el caso de Juanes. Ya sabemos que Juanes tiene un error de tipo. ¿Listo? Juanes está en un error de tipo ¿bajo qué delito? ¿Qué delito fue el que cometió Juanes, presuntamente? Hurto. Hurto. Entonces ubiquémonos en el hurto, en el artículo 239. Revisen todos los artículos después del 239. Por allá hasta el 245 si quieren. A ver si aparece el hurto culposo o el hurto preterintencional. Solo revisen. ¿Está el hurto culposo? No, señora. No, doctora, no. ¿Está el hurto preterintencional? No. Ahora, ubíquense de nuevo en el 239. En el nomen juris, es decir, en el nombre del artículo, que es el que aparece después del número, ¿hay alguna otra palabra acompañando el nombre del artículo además de hurto? No, señora. Entonces, ¿qué clase de hurto es? Doloso. 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 Si el artículo no dice nada más al lado del nombre del delito, pues es doloso. ¿Listo? Ahora, sabemos que el 239, el hurto, es un delito doloso. Además, sabemos que no existe la modalidad culposa ni la modalidad preterintencional. Vamos de nuevo a los errores de tipo. El error de tipo en el que estaba Juanes en ese momento, ¿era invencible o era vencible? Es decir, ¿él podía razonablemente salir de su error? No, profe. No. Vamos a decir que no. Era, Si el error es invencible, esperen, si el error es invencible, se excluye la tipicidad, es decir, que la persona es absuelta, es decir, no pasó nada, no hay delito, no hay conducta punible. ¿Hasta ahí me entendieron?
Si el error es invencible, la persona es absuelta. ¿Entendieron? Sí, señora. Listo. Ahora, supongamos que un fiscal al que no le gusta la música de Juanes dice, pues no, Juanes sí podía salir del error con una cosa tan sencilla como mirar la placa del carro. En la placa del carro se hubiera podido dar cuenta que ese carro no era de él. Entonces Juanes estaba bajo un error vencible porque él podía verificar que ese carro no era de él. ¿El fiscal tendrá la razón? Sí, sí, profe. Sí, en teoría la tiene. Ok. Pero uno no hace eso cada vez que se ¿Y qué nos dice? Doctores, Igualmente no le va a pasar nada a Juanes porque no hay culposo. esperen para allá. Vamos. Nos dice la norma, si el error es vencible, entonces vamos a condenar a la persona por el delito, pero siempre y cuando haya modalidad culposa. ¿Hay hurto culposo, doctores? No, señora. No, doctora. ¿Y entonces qué pasa con Juanes? Como no hay modalidad culposa, Absuelto. en ese caso, porque ese delito no tiene esa modalidad. Ahora, otro caso. ¿Recuerdan al señor que pensó que estaba en legítima defensa y me mató? Sí. Ok. ¿Esa persona estaba en un error invencible o vencible? Invencible considero yo. Listo, podremos decir que es invencible. Supongamos que lo mismo, un fiscal carcelero dice, no, pero es que usted ni siquiera esperó para verificar exactamente o al menos siquiera ver el arma. De manera que su error era vencible. ¿Qué delito cometió la persona inicialmente? Homicidio. Homicidio. ¿El homicidio tiene modalidad culposa o preterintencional en el país? ¿O solo la dolosa? Las tres. Tiene las Sí, tres, ¿no es cierto? las tres. Entonces, si la persona está en el error vencible, ¿la vamos a condenar por qué delito? Por Homicidio culposo. ¡Eso! Homicidio. Y si no existiera el homicidio culposo y estuviera en error vencible, Queda absuelto. Absuelto. sencillo. Ahora, tercer caso. Diego y la señorita de 13 años que no sabíamos que tenía 13 años. Digamos que pegado a la ropa interior de la señorita que Diego le quitó, estaba el registro civil de la señorita. Y el CISBEN. Sí. Ahí aparecía la señorita y Diego en medio de su emoción quitó ese pedazo de cuero de ahí ya y siguió. ¿Diego estaba en un error vencible o invencible sobre la edad de la señorita? Vencible. Vencible porque hubiera mirado el papelito. Vencible, sí. Hubiera mirado el papelito, ¿sí o no? Modalidad culposa. Modalidad culposa. Listo. Vamos al acceso carnal. Acceso carnal, ubíquese en el 205 hasta el 215. Y díganme, ¿existe acceso carnal culposo o preterintencional? Revisen No el hay. artículo. No, doctora. No. existe. Entonces, ¿qué le van a hacer a Diego? Nada. Felicitarlo. No absuelve. No pasó nada. Sea vencible o invencible, en esas conductas, miren que dependiendo de la conducta, sabremos qué hacer con la persona dependiendo del error que haya cometido. Es decir, del error de tipo que tuviera en su cabeza, si fuera vencible o invencible. Ahí vimos 3 casos en donde en 2 conductas se absuelve, porque a pesar de que el error es vencible, no hay modalidad culposa. Mientras que en uno vimos que sí lo condenan por la modalidad culposa, que fue en el caso de homicidio, porque sí existe. ¿Claro el error de tipo, doctores? Ok. Sí, doctora, gracias. Okay. Conste. Que después no digan esto. Listo. El Quinyesid Morera Mesa. Ahora sí, ¿qué pregunta tienes? Gracias, doctora, muy amable. Si ya voy aquí a ubicarla. Es que cuando la doctora nos habló del tema del acto sexual, me llamó también la atención con el tema del delito de la injuria por vía de hecho. ¿Este estaría inmerso entonces en este tipo de delito, en el tema del acto sexual? No, la injuria por vía de hecho no es una conducta de tipo sexual. Lamentablemente no es así.
La injuria por vía de hecho está dentro de los delitos que van contra la moral, creo. Es el artículo 200, no, es el 100 algo. Yo la injuria por vía de hecho contra, espérame un segundito. Inducción a la prostitución, divulgación, violación. ¿Salió la injuria? Secuestro, tratos, por acá omisión de socorro, aborto, lesiones, fecundación, actos de discriminación. Olvidó el número del artículo de la injuria. Ya lo busco. No me acuerdo. Dame un segundo, lo buscamos. 220, doctora. Gracias. 220. 220. Perdón, disculpe, doctora, para el caso 3, para el caso del homicidio acá, el caso 2, ¿qué homicidio sería culposo, cierto? Sí, doctora, en el ejemplo que hicimos, sí. ¿Qué artículo? El 103. ¿Qué? El homicidio culposo es el 108, doctora. De la injuria y la calumnia. Entonces, doctor Elkin. 108. Sí. Gracias. Doctor Elkin Yesid. El artículo 220 pertenece a un título, que es el título quinto, y son los delitos contra la integridad moral. Mira que ahí no aparecen los delitos contra la integridad y formación sexuales, que son los de tipo sexual. Entonces, ¿qué ocurre? La injuria por vía de hecho, que es el artículo 226, viene normalmente aplicándose en los casos de manoseos a mayores de edad en lugares públicos. En lugares públicos primero y tocamientos fugaces. La señorita que va por la calle y el tipo que la ve en la bicicleta, va en la bicicleta y la alcanza y ¡pum!, le coge la cola y se va. O el tipo del Transmilenio que le parece muy chévere restregarse contra la señorita, aprovechando que el vehículo va lleno. Estas personas, y me lo dirán las doctoras del salón, aunque esas conductas, sobre todo las del tocamiento en la calle, son cada vez más escasas. Cuando uno de mujer es víctima de esto, es decir, del tipo que me coge la cola, del que intenta levantarme la falda, o el que se restriega contra mí, yo creo y siento que están afectando mi libertad e integridad sexual. Mi libre desarrollo de elegir con quién acostarme. ¿Y sí, cuando señora. ¿Sí? Sí, ¿En serio? Yo seré la única mujer que cuando me cogen la cola en la calle, digo, me siento sucia, pero no quiere decir que por eso no me voy a volver a acostar con nadie. Estoy traumatizada porque este tipo me cogió la cola. Pues hasta allá no. No, ¿no es cierto? Porque yo soy una mayor de edad, porque el tocamiento fue fugaz. Es decir, no es que, perdóneme lo que le voy a decir a usted, no es que usted se sienta igual cuando le tocan la cola fugazmente por encima de la ropa, rápidamente en la calle, sin que yo esté minimizando la conducta, a una víctima de un delito sexual en donde la manosearon, la violaron y le hicieron y le deshicieron. ¿Se sentirán igual las dos víctimas? No, obviamente no. Señora. Entonces, por esa razón, las conductas están aparte. Porque una cosa es el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual y otra cosa son los delitos contra la integridad moral. Es inmoral lo que usted acaba de hacer. O sea, ¿por qué me manosea? O sea, ¿por qué me coge la cola en la calle? Eso no se hace. ¿Por qué se restriega contra mí, cochino asqueroso? En fin. Y entonces las conductas como esas del Transmilenio, del tipo que coge la cola en la calle, o bueno, de las señoritas que tarrean al señor en la calle también, son injurias por vía de hecho y no conductas de tipo sexual. Y la injuria por vía de hecho va contra un bien jurídico diferente que es la integridad moral. ¿Listo? Diferente es si, por ejemplo,
Yo no quiero tener relaciones sexuales con alguien y este tipo empieza a obligarme de alguna manera, me manosea por todas partes, me lame, me chupa, no sé qué, y bueno, logro quitarme de encima y no me penetra. Ese sí es un acto sexual con violento, porque mire cómo me presiona y demás. ¿Ven? Es diferente. Este tipo estaba buscando violarme. No lo logró hacer porque le di una patada en las bolas y salí corriendo. Ok, ya. Pero es distinto a un tocamiento de carácter fugaz. Profe, ¿y si la víctima tiene menos de 14 años, se considera injuria por vía de hecho? Si, por ejemplo, es una niña a la que le cogen la cola y tiene menos de 14 años, ¿es injuria por vía de hecho? No, para todos los menores de 14 años. Así el tocamiento sea fugaz por encima de la ropa, será un acto sexual con menor de 14 años. Porque en el país protegemos especialmente a ese grupo de los de menores de 14 años, que se los van a explicar en penal especial, bajo una presunción que ha sembrado la Corte Suprema de Justicia desde los años 90 en su sala de casación penal, que se llama la presunción iure et de iure, que es una presunción tan supremamente fuerte que no admite prueba en contrario. ¿Cuál es la presunción? Que todos los niños y niñas menores de 14 años no tienen la madurez intelectual, psicológica, moral, física para entender lo que implica una relación sexual. De manera que así den su consentimiento o sean forzados o eventualmente sean manoseados fugazmente, se entiende que sobre esos niños ni su voluntad, ni la duración del tocamiento implica una conducta de injuria por vía de hecho, sino que lo que implica es una afectación a la sexualidad de ese menor, quien nunca va a olvidar de lo que fue víctima y eso lo va a afectar en el futuro en su desarrollo sexual. Esa presunción es iure et de iure. Sí, pero eso es relativo, profe, porque es que ahorita hay unas niñas y unos niños que no son los niños que éramos nosotros a los 14 años. Sí, pero este es el país y esa es la presunción que existe desde los años 90. Es diferente a otras situaciones como, por ejemplo, en España, en donde la presunción no es iure et de iure, sino que sí admite prueba en contrario. Y esa prueba en contrario es que si el menor seduce a su agresor, el agresor no es responsable de la relación de tipo sexual con el menor. Eso es allá, pero acá en Colombia no hemos dado ese paso. Para nosotros, para nuestros jueces, magistrados y cortes, los niños menores de 14 años, así tengan bebés ya, es decir, que hayan sido padres ya, porque hay menores de 14 años que ya son padres, así sean prostitutos o prostitutas, así reescriban el Kama Sutra, así se le metan en bola a la persona en la cama. El juez hace así. No oigo, no veo, no entiendo. Son menores de 14, los menores de 14 tienen viciado el consentimiento y se acabó. Eso es lo que dice esa presunción iure et de iure. ¿Me hice entender, doctor Elkin, sobre las diferencias entre la injuria por vía de hecho y las conductas de tipo sexual? Sí, doctora, quedó súper claro. Me traía a colación de pronto el tema de Silvestre Dangond en su momento que, digamos, se puede alinear hasta cierto punto con esta situación de la injuria por vía de hecho y que, pues, obviamente no se dio en ese contexto, pero se alegaba, por ejemplo, el tema de la cultura, ¿no? De cómo la cultura conllevaba en que en ciertas áreas o sectores de la costa fuera muy normal este tipo de conductas, pero me imagino que ya sobre la premisa que se la cuéntame, ¿qué hizo Silvestre Dangond? Yo sabía de la dinastía de los Zuleta con las indiecitas. No, un tocamiento a un joven menor de edad, entonces obviamente se suscita la demanda y entonces se aduce por parte de la defensa que es folclore mostrarle al hombre que es un berraco y cogerle los genitales, pues obviamente esto no, me imagino que fue un tema penal muy interesante, pues por mirar las circunstancias en que se dieron los hechos, pero pues en su momento salió por los medios de comunicación y fue bien polémico el caso. Listo. Esa causal es muy posible que no sea la que estamos viendo en este momento, sino muy probablemente lo que, si es que lograron demostrar, no sería un error de tipo, sino un error de prohibición. Ya lo vamos a ver, doctor Elkin Yesid. Listo. Profe, ¿y si son mayores de 14 años, qué pasa? Si son mayores de 14,
mayores de 14 o de 14, porque mira que la norma dice menores de 14, es decir, que si tienen de 14 a 17 años, se configuran otros tipos de conductas de tipo sexual que son las mismas que se configuran con mayores. Es decir, de 14 hacia arriba, hasta que aguante la persona, hasta los 1000 años, las conductas de tipo sexual que se reprochan son las conductas de acceso carnal o acto sexual con violencia o con persona en incapacidad de resistir o con persona puesta en incapacidad de resistir. Tendrá que demostrarse en cada caso el ingrediente normativo del tipo. Es decir, que fue con violencia o que la persona estaba en incapacidad de resistir o que la puse en incapacidad de resistir para poder realizar los tocamientos. Entonces, de 14 hacia arriba, lo que hay que verificar es que la persona esté en sus 5 sentidos y no forzarla. Si usted se acuesta con una quinceañera, no hay problema. O si usted se acuesta con un niño de 14 años, señorita, no hay problema. Desde que el menor esté consciente y usted no lo obligue. ¿Listo? Porque recuerden que las conductas de tipo sexual no las cometen solo los hombres, sino que las mujeres también las podemos cometer. ¿Listo? ¿Ahora sí, claro? Ok. Entonces, ahora vamos con la segunda causal. Bueno, la 11ª causal, de hecho. Aquí voy a colocarles, antes de que se me olvide, acá. No me dejan colocarlo. Listo. Acá, que es el numeral 10 del artículo 32, mientras que el error de prohibición es el numeral 11 del artículo 32. Cosa con esto, hombre. Numeral 11. ¿Listo? Y vamos a empezar a ver que se confunden porque tienen una estructura parecida. Primero, los dos tienen error y los dos tienen vencible e invencible, pero en lo que se construye el error es distinto. Vamos con el error de prohibición. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del numeral 11 del artículo 32? Gracias. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Ojo. Espera. Vuelve a repetir. Se obre con error de... Doctor. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Recae sobre la licitud de la conducta. ¿Cómo es que se llama este error? ¿Error de qué? De prohibición. Es decir, que yo considero que esta conducta no está prohibida, sino que está permitida. Y aquí es donde el derecho penal y el derecho civil acaban de romper cobijas. Porque aquí la ignorancia de la ley sí es excusa. Si usted no sabía que esa vaina era delito, hay un error sobre la licitud de la conducta. Profe, ¿y de dónde viene ese error? Ese error parte de prácticas individuales, es decir, de la forma específica en la persona, cómo vive, cómo fue criada. Es decir, por allá si bajó del zarzo y acabó de salir de una cueva y no tiene ni idea de eso, pues hay error de prohibición. Si la persona en su cultura es legal lo que él hace y afuera es ilegal, pues podremos estar ante un eventual error de prohibición. Y ahí es donde tal vez se ampararon los abogados de Silvestre Dangond en el caso que usted comenta, doctor Elkin Yesid, y es en decir, hombre, es que en la costa, ajá, todos somos así, nos cogemos las bolas y ajá, no hay nada, y no hay nada, porque así tomamos todo. Sobre la licitud de la conducta. Igual que pasó con los Zuleta cuando se discutía hace unos meses, si ellos estaban incurriendo en una conducta de trata de personas porque estaban comprando
indias para hacerlas sus esposas, y algunas de ellas hasta eran menores de edad. Y que incluso en la conversación entre el locutor y uno de los hermanos Zuleta, el hermano Zuleta le dice a uno de los indios que está ahí, le dice, es que yo necesito una chinita, pero que sea tiernita, para yo enseñarle, que sea virgen, para yo enseñarle, que no venga resabiada. Y entonces todo el mundo se escandalizó y no sé qué dice más, dijo, incluso los palabreros y demás salieron a decir, oiga, Pérez, es que esta vaina no es como es así, esto es parte de la cultura, nosotros hablamos de aquí, no es que la venda, es que existe un intercambio, y lo que se entrega a nombre de la señorita, o que se le entrega a la tribu, al padre de la señorita en la tribu, es la dote. Igual que se hace en La Guajira, cuando se les entregan chivos y no sé qué, ¿no? O sea, no es que la esté vendiendo, es un intercambio de la dote, como se hacía en la antigua Roma y no sé qué, es parte de nuestra cultura. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la conducta es lícita. Los Zuleta creen que su conducta es lícita porque la han visto por siglos. En esa zona específica del país eso es lo más normal del mundo. Es más, hasta las esposas les dicen no digo todas, las esposas le dicen a sus esposos, oiga, mijo, vaya y tráigase una chinita de esas y cásese con ella para que no sirva de muchacha al servicio. Entonces decían, oiga, pero eso es trata de personas con fines de servidumbre. Y así sucesivamente. Y ahí entonces alegaron lo de la cultura y no sé qué y demás. Y hay que ver cómo termina la vaina. Están alegando es un error de prohibición. Yo pienso que la conducta es lícita. Estoy hablando de nuestro país y conductas que están ahí todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con ese cuento que a mí no me consta, ni espero que me conste nunca? De que en la costa los hombres, algunos, pierden su virginidad con una burra. Y entonces salen los animalistas a decir, no, pero es que ¿esto qué es? O sea, esto es maltrato animal. No hablemos de burra, entonces hablemos de una gallina, que por lo general se mueren durante la penetración. Eso es maltrato animal. Y entonces la persona dice, pero es que, hombre, yo crecí en un entorno cultural y social en donde eso es lo más normal del mundo, eso es aceptado por todos y no sé qué. Entonces, yo podía salir de mi error o no podía salir del error. Ahí es en donde está el problema. La gente va a argumentar eso. Ahora, hablemos de otros casos. Ustedes siempre me ven a mí con el peinado talco, ¿sí o no? Con el cabello así, por la cara, porque soy enemiga de los peinados, no me gustan. Y con el cabello al aire. ¿Es normal ver a las mujeres en nuestro país mostrar su cabello en la calle? Sí. Sí, doctora. Sí. Pero vaya usted a un país musulmán y verá que la cogen a piedra. Donde usted salga. Por cultura. Donde usted salga con el pelo así, dicen, es una prostituta y ¡pum! La pedrean. Y allá es una conducta ilícita. Y usted llega y dice, oiga, pero es que, o sea, yo no sabía, o sea, yo por cultura, perdónenme, no me van a matar aquí, porque allá la pena es esa, es pena de muerte por apedreamiento. Ahora, el problema es que con una globalización como la que tenemos en el mundo, ¿será que usted no podía salir de su error y ponerse un berraco trapo en el pelo cuando llegara por allá a Dubái? ¿Será que usted no podía salir de actualizar su conocimiento y saber que eso no se puede hacer? ¿Será que de pronto, por ahí en alguna página de internet no le dicen a usted, oiga, pilas con salir con el pelo así? Incluso la agencia de viajes, incluso en el aeropuerto no le podrían decir, oiga, curas esa mula. ¿No? ¿Será que no le dicen? Sí, claro. Sí. Entonces ya tendremos el problema de si el error de prohibición es vencible o invencible, que tiene consecuencias completamente diferentes a de las que estamos hablando con el error de tipo. Pensemos ahora, por ejemplo, en los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que bajan de la sierra y todo el tiempo están haciendo una bebida ancestral machacada con hojas de coca. Yagé. Y beben yagé, que es una sustancia de carácter alucinógeno, que
para ellos les permite conectarse con sus ancestros y tener viajes espirituales y no sé qué. Bueno, entonces, si usted ve a un indígena masticando hoja de coca y dice, capturado por estupefacientes. No, oye, mira la cultura. Pero él podía salir de su error, sí, pero es que aquí hay una protección especial a la culturalidad, a esas prácticas ancestrales. Ni siquiera es error, es que para ellos la conducta es lícita. Pero llegue usted, que es un Juanpis, masticando hoja de coca y verá cómo le va. La conducta es diferente. Porque es que el error de prohibición se genera en la cabeza del sujeto activo de la conducta y es muy del caso, es muy de la persona, de si yo podía, si no podía, de por qué estoy así, de por qué yo creía eso, es muy del momento. ¿Ven? Ahora sí, doctor, por favor, acaba de leer el numeral 11. Ajá, ok. Retómalo. Si el error fuere vencible, ¿cómo? Dice. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Listo. Eso es lo que les estaba explicando ahorita de si yo no podía salir de mi error o si podía salir de mi error. Entonces, si la conducta, si el error es de carácter invencible sobre la licitud de mi conducta, o sea, si me era completamente imposible en términos razonables saber que esa vaina era delito, yo no sabía, todo el mundo lo hace, pues yo pensé que eso era legal. Entonces, como todo el mundo lo hace, pues yo lo hice también. Listo. Si tu error es absolutamente invencible, la conducta no será punible, es decir, que te absuelven. ¿Pero por qué? Porque se excluye la antijuridicidad. ¿Cuál, profe? ¿La formal o la material? Las dos, mi amor. Se excluye la antijuridicidad. Y en el error de carácter vencible, pues te condenan, pero con rebaja de pena. ¿De cuánto, doctor? ¿De la mitad? Sí, doctora. ¿Ven cómo actúan los errores y cómo son de diferentes entre ellos? Entonces no hay lugar a confundir el error de tipo con el error de prohibición porque los dos son errores o porque los dos son vencibles o invencibles. Son completamente diferentes, recaen sobre situaciones distintas y las consecuencias de que sean vencibles o invencibles son completamente distintas. ¿Listo? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Ahora sí, Brandon Parra. Brandon, señor. Hubo un corte ahí del internet. No entendí muy bien cuándo es vencible y cuándo es invencible en el error de tipo. Uy, pero eso fue un corte hace mucho. No. Eso fuera rato, yo la he escuchado. Pero digo acá en el error de prohibición, perdón, en el error de prohibición. Yo sí. Este error de tipo. En el error de prohibición. En el error de prohibición, vencible e invencible es exactamente igual al error de tipo en el sentido en que se necesita saber si para ti, en ese error que estás argumentando de que no sabías que lo que estás haciendo es punible, o sea, tú no sabías que eso era conducta punible. Si tú razonablemente no podías saberlo, o sea, no podías salir de tu error, estarás bajo un error invencible y entonces te absolverán porque se excluye la antijuridicidad. Pero si tú podías salir de tu error, te condenan pero con rebaja de la mitad de la pena. ¿Listo? Ok, doctora, en ese entendido entonces, en caso de las burras en la costa son errores vencibles porque esa vaina ya no se ve, se veía, ya no se ve. Yo no sé, la verdad no me consta, nunca me ha constado, tengo muchos amigos de todas las edades y todos ellos dicen, eso se oye por ahí, yo he sabido, pero eso yo nunca lo he hecho, entonces yo no sé, a mí no me consta, ni espero que me conste nunca, ni espero realmente que no pase. La primera novia de Brandon fue María Caquitos. Eso es verdad. Doctores, discúlpeme, doctor Brandon, ¿qué me decía usted?
No, doctora, que en relación a los que hablaron al fondo, es una conducta que en su tiempo sucedió, pero que hoy esos animalitos ya casi no existen. Para los que son animalistas o algo, lo que son los burros en Colombia están sufriendo una disminución considerable porque ya no son tan utilizados como antes, solo los utilizan en las fincas para crear mulos. Entonces fue una conducta que sí se vio, sí fue real, pero que hoy sí en Córdoba las leyes, los ambientalistas, las leyes contra el maltrato animal también están en la costa, también están presentes, entonces hoy no sucede y es un delito para el que lo cometa. Listo, de hecho están en desuso, ¿no es cierto? Pero es que yo no solamente hablo de esa práctica, y gracias, doctor Brandon, por ilustrarnos. Porque es que no doctora, es que quiero vayamos... hacer una pregunta. Doctora Rosa, deme un segundo. No es que nos vayamos entonces a decir, es que en la costa, es que todos son de la costa. No. Miren, en el ejército hay prácticas sexuales comunes con animales. Y de eso se ha denunciado muchísimas veces. Con pollos, con gallinas, con el animal que se atraviese. En el país, acá en Bogotá, han capturado a habitantes de calle abusando sexualmente de perritas. De manera que esa vaina no es tan de allá, que uy, no, pero es que eso es allá en la costa. No, eso es en todas partes. ¿Y será que quien abusa de un perrito, abusa sexualmente de un perrito en Bogotá, un habitante de calle, puede argumentar que están en un error de prohibición, que no sabía que esa vaina era delito? Un habitante de calle. Sí. No creo. De pronto. No creo. No, yo tampoco creo. No creo. Tendrá que analizarse por qué razón estaba en el error y si el error era vencible o invencible frente a una conducta de maltrato animal, porque obviamente ahí no estaremos hablando de un exceso carnal, ¿no? Porque no está estructurada como una conducta de tipo sexual para los animales, sino que realizar conductas sexuales con los animales se entiende bajo la protección de la ley de protección animal, o sea, contra el maltrato animal. ¿Listo? Doctora Rosa, señora. Doctora, qué pena, es que tengo una duda ahí en la parte de error de prohibición, en la parte penal, lo que la doctora decía que había como algo entre derecho penal y derecho civil. Ahí nosotros en derecho civil vimos en algún momento el derecho consuetudinario, me disculpa que no lo puedo pronunciar bien, o sea, de la costumbre, el derecho de la costumbre. En este caso, si hay, por decir, un fiscal o un juez para llevar un proceso, tiene que basarse ahí en ese derecho, en mirar el derecho el derecho a la costumbre. No, doctora. La verdad, pues, me llama la atención la pregunta porque ustedes cuando empezaron a ver derecho, vieron las fuentes del derecho, ¿no es cierto? Y dentro de las fuentes del derecho, sí, ustedes vieron que existía la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, no sé qué, y sí más. Y me imagino que ustedes les hicieron la diferencia entre el jusnaturalismo y el juspositivismo, es decir, entre el derecho positivista y el derecho de la costumbre. Y decíamos que nosotros en Colombia somos positivistas o somos consuetudinarios, doctores. O sea, ¿somos jusnaturalistas o juspositivistas? Positivistas. Positivistas. Entonces, ¿cuál es la fuente principal del derecho en Colombia? La norma. La norma, ¿no es cierto? La norma escrita. La norma escrita. Pero resulta que Colombia ya no es positivista del todo, así como ya no hay jusnaturalistas del todo, porque nosotros hemos permitido la entrada de la jurisprudencia, y la entrada de la jurisprudencia es propio del derecho consuetudinario. Y además en Colombia sí existe la costumbre como fuente de derecho. Y le van a decir a ustedes, ¿solo en el derecho comercial? No. Resulta que hay una ley que es la ley 157 de 1886, si no me falla la memoria, que entre su artículo 4º y 8º señala las clases de costumbre y cuáles son los requisitos que debe tener la costumbre para que genere derecho. Y uno de esos requisitos establece, o bueno, los requisitos de la costumbre señalan que debe ser de aplicación universal, que no debe estar en contra de la norma y que no debe existir norma positivizada al respecto. Que no debe estar en contra de ninguna norma. Ojo,
norma, no dice ley, norma. Entonces, te coloco el siguiente ejemplo, mi doctora Rosa, para que tú solita te respondas la pregunta. Si yo tengo por costumbre todos los viernes jartar hasta que se me desamarra el ombligo, pues, y llegar a mi casa borracha a encender a pata a mi esposo, y un día él viene y denuncia por violencia intrafamiliar, porque no solo las mujeres denunciamos por violencia intrafamiliar, los hombres también. Él me denuncia a mí por violencia intrafamiliar y yo digo, ah, no, es que esa es mi costumbre. Y como la costumbre da lugar a la norma, entonces yo tengo el derecho de cascarle a mi marido. Revisemos entonces, ¿toda costumbre generará derecho? No. Solamente la costumbre llamada costumbre preter legem, que es la que tiene los 3 requisitos. Primero, es universal. La universalidad debe entenderse como incluso, no que todo el planeta, todo el universo y los marcianos lo hagan, no, sino que el grupo social al que yo hago parte lo hace. ¿Todas las mujeres del país tienen esa costumbre de coger y encender a su marido a golpes los viernes después de estar hartas? Solo las santanderianas. No, ¿no es cierto? No. Ok. Ya falla el primer requisito, ya con eso se daña la costumbre preter legem. Pero además se necesita, si es que pasara ese, por ejemplo, en el que están diciendo que las santanderianas, bueno, listo. Entonces en el Santander digamos que sí, que todas las mujeres tienen esa costumbre de cascarle al marido, listo. Lo que ellas hacen es contrario a la norma. Sí, doctora. Sí, es contrario a la norma. A las normas, ojo, no solamente a las normas positivizadas, a las normas morales y éticas. Sí, doctora. Entonces no. Además, ¿hay norma positivizada al respecto que prohíba lo que yo estoy haciendo? Sí, señora. Sí hay. Entonces esa costumbre no genera derecho. No todas las costumbres generan derecho. Y entonces, gracias, doctora. El argumentar que hace parte de mi costumbre y de mi cultura y que por eso estoy en un error de prohibición y que en consecuencia yo tengo derecho porque todos lo hacen, tendremos que revisar si esa costumbre, que ya es diferente a un error de prohibición, si esa costumbre y que yo pretendo elevar como derecho cumple con los requisitos de la costumbre preter legem, que es de una ley muy, muy viejita, pero que la Corte Constitucional revisó bajo la Constitución de 1991, porque fue demandada, incluso porque hay una parte en donde dice que no vaya contra la moral cristiana, recuerdo que dice el segundo requisito, no es contra la norma, sino que no vaya, que no atente contra la moral cristiana. Claro, la norma es de 1886, pues fue hecha en la Constitución de 1886, donde no había libertad de cultos. Entonces, en 1991 la demandan bajo la libertad de cultos, decir, oiga, moral cristiana, y es que los cristianos están por encima de todos los demás, ¿o qué? Si aquí hay libertad de cultos. Y entonces la Corte Constitucional declara la exequibilidad condicionada de esa norma, es decir, que sigue existiendo, y dice que no es la moral cristiana entendida sobre una religión, sino la serie de pautas de comportamiento moral y ético aceptados independientemente de si usted practica una religión o no. Es decir, no creo que haya en este momento ni una religión, ni un conglomerado social que avale comportamientos de maltrato entre esposos. Ni de la esposa al esposo, ni del esposo a la esposa, ni de la novia al novio, ni nada de esas cosas. O sea, realmente yo no logro imaginar siquiera que a estas alturas del partido alguien defienda eso como una costumbre. ¿Me hice entender, doctora Rosa? Sí, doctora, muy gentil, me quedó muy claro el tema. Gracias. Qué pena que ahora esos paréntesis tan grandes, pero es que hay cosas que no puedo decir como, no, eso no es y ya, sino, ¿listo? Ok, doctora, pues le agradezco, queda más claro. Listo. Ok, listo. Hay una parte final que no es propiamente una causal de ausencia de responsabilidad, que es el contenido del numeral 12 del artículo 32. Está por acá. Dice, el error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Ojo. Esto del error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad tiene que ver con la pena. Ustedes van a encontrar, cuando vean penal especial, que hay tipos penales que tienen agravantes, como por ejemplo el homicidio, que tiene artículo 103, homicidio, y los agravantes del homicidio están en el 104. Agravantes suben la pena, ¿listo?
Pero también hay unas conductas en algunos tipos penales en donde la pena se baja, que son los llamados atenuantes. Esos atenuantes, doctores queridos, si usted llega a cometer una conducta punible bajo la creencia de que está en un atenuante, le van a reconocer el atenuante de pena. Es decir, no es que no lo vayan a condenar, lo van a condenar, pero le van a reconocer el atenuante. Eso lo vamos a ver con individualización de la pena, si es que algún día terminamos esto. ¿Listo? Entonces, esta no es una causal de ausencia de responsabilidad propiamente dicha, sino es una circunstancia de atenuación punitiva. O sea, baja la pena. ¿Listo? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok. Después de que casi acabamos con el módulo, al fin acabamos con las diapositivas 1. Vamos con las diapositivas 2, que ustedes ya tienen hace rato en su poder. Estas diapositivas van a ser muy, muy rápidas porque prácticamente casi todo lo que está aquí lo hemos visto ya. Ahora, nosotros... Profe. Señor, doctor Giovanni. Perdón. Gracias, perdón, te hago una pregunta. En el caso de Ana, ¿Iván y Paul estarían en alguno de esos errores? Qué buena pregunta, gracias por acordarme. Sí, señor, ¿en cuál crees tú que están? ¿En el de tipo o en el de prohibición? Cuando la están penetrando. Yo creería que de tipo. ¿De tipo? De tipo, muy bien. ¿Y ese error de tipo era vencible o era invencible cuando la estaban penetrando? Invencible. Invencible porque estaba muerta. Listo, se acabó. O sea que Paul y ellos iban a responder por el acceso carnal sobre Ana. No, nunca. Y respeto a cadáver. Ahora, hablemos de respeto a cadáveres. Profe. ¿Artículo qué? 204. 204. Listo, leámoslo. Artículo 204. Y respeto a cadáveres. Y respeto a cadáveres. ¿Lo leo, profe? Por favor. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto incurrirá en multa. ¡Multa! Ni siquiera es pena de prisión, de por Dios. Ahora, ¿ellos estaban en error de tipo sobre irrespeto a cadáveres? No. ¿Qué se necesita para irrespetar a un cadáver? Ingrediente normativo del tipo de irrespeto a cadáveres. ¿Cuál es? Es un cadáver, hombre. ¿Y ese cadáver estaba ahí? Sí. ¿No es cierto que sí? ¿Pero estábamos en error de tipo, sí o no? ¿Considerábamos que era un cadáver y no era un cadáver? Prohibición. Ojo, ¿estábamos bajo error de tipo? ¿Creíamos que eso era un cadáver? Sí. Listo. ¿Pero era un cadáver? No. Un cadáver. O sea que estoy en error de ¿qué? ¿De tipo o de prohibición? De tipo. De tipo, ¿vencible o invencible? Invencible. Listo. ¿Responden por eso? No. Tampoco, ya. Ustedes son los penalistas que ni el berraco come. ¿Ves? Gracias a ti, Doc. No, a mí no. Ustedes son los que están entendiendo y aprendiendo. Mi doctor Giovanni, ¿te quedó claro? Sí, señora, en cuanto a lo que explicó de error de tipo, sí, pero yo tengo una apreciación o bueno, una pregunta. Porque ellos cuando la acceden, obviamente ellos piensan que es un cadáver, de todas maneras están cometiendo una conducta punible en ese momento, que sea de prisión o no, digamos que no vendría al caso, pero conscientemente están cometiendo una acción punible, una conducta punible. Mi pregunta es, en el caso, digamos, yo ya sé que no hay por penetración carnal, el delito no hay culpabilidad, ¿sí? Pero digamos... No hay culpabilidad, no hay la modalidad culposa. Recuerda que la culpabilidad es... No hay la modalidad culposa, sí, perdón. No hay la modalidad culposa. Pero digamos que no se podrían crear líneas jurisprudenciales en el sentido de que la persona no estaba muerta, ellos estaban cometiendo una conducta punible y digamos que el resultado final
excedió lo que ellos estaban haciendo y no se podría crear una línea jurisprudencial por preterintención. No, doctor, porque el único que puede generar que las conductas sean dolosas, culposas o preterintencionales es el legislador. Él es el único que los puede crear. El único que puede crear tipos penales es el legislador. Ni siquiera las cortes pueden crear tipos penales. O sea, no podía terminar diciendo, ¿es irrespeto a cadáver culposo? No. Porque esa modalidad de conducta no existe. Una corte no podría hacerlo. Con ese caso en especial, que más que la conducta, si es típica o no, yo digo que el caso es completamente atípico. No. De hecho, no sé si eso es real, basado en hechos reales, o es una simple imaginación en la película. O si hay algún caso que haya pasado eso. No, pues me imagino que tal vez sí, pero la película no está basada en hechos reales. Es ficticio. Pero no, doctor, es clarísimo. Ninguna corte en este país, tiene la posibilidad de crear un tipo penal. Solo el legislador puede hacerlo. Creando tipos penales en el Código Penal. De resto, no. Que de pronto la corte en una línea jurisprudencial pueda llegar a decir que en ese caso no hay error de tipo, ok. Eso sí lo puede hacer. Para el caso en concreto dirá, en este caso, Paul y este tipo estaban cometiendo la conducta, ellos juraban que era un cadáver, no era un error de tipo, y listo. Allá, resolverán ese caso así. Pero eso no genera automáticamente que en el Código Penal aparezca un nuevo tipo penal que se llame, irrespeto a cadáveres culposo. ¿Listo? Solo el legislador puede crear tipos penales. ¿Recuerdas el ejercicio del jus priendi del que hablamos la primera semana? Es el Estado el que lo hace. Señora. A través del legislador. Sí, no, yo lo tengo claro. Pero podría llegar el Estado basado en un caso específico a crear la norma, ¿cierto? Ah, claro. En este país que somos diarreicos jurídicos, aquí todo lo que veamos y que tengamos ganas de crear tipo penal, lo creamos. Pero recuerda que el tipo penal entonces regirá hacia el futuro. Y si fue por este caso, pues ya no podremos sancionar este caso, pero sí los del futuro. Si es que crean el tipo penal. ¿Listo? Vale. Ok. Muchas gracias. Listo. Ahora, vamos a hablar. Tengo una pregunta. Eso que tú hablabas de que nosotros acá somos, o sea, como que adoptamos las tendencias muy rápidamente, ¿fue algo así como lo que pasó en el caso de Juliana Zamboni o no? ¿O estoy equivocada? Que también creo que la culparon por un feminicidio a este chico, a este señor. ¿O estoy errada en ese caso? Es que no sé qué tiene que ver lo de Juliana Zamboni con el feminicidio, porque es que cuando se cometió, doctora, cuando se cometió el delito, perdón, la muerte y el acceso y el secuestro sobre Juliana Zamboni, el tipo penal de feminicidio ya existía. O sea, no fue que se creara el feminicidio con ocasión de la muerte de Juliana Zamboni, diferente a lo que ocurrió con Rosa Elvira Celi, que la muerte de Rosa Elvira Celi da origen al tipo penal de feminicidio. Ah, ok, entonces está confundida el caso. Listo, ok, listo. Avancemos que nos queda poco del tiempo, ¿no? Del tema, nos quedan como 2 meses. Dispositivos amplificadores del tipo. Ahora que ya tenemos claro cuándo la conducta es típica, cuándo es antijurídica y cuándo es culpable, y cuándo se puede romper alguno de esos elementos, la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad, por una de las llamadas causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32. Vamos a ver algunos casos en donde se amplía el tipo penal, es decir, algunos casos en donde existen unas nuevas figuras que permiten que los tipos penales se puedan aplicar a casos concretos que no teníamos previstos. Esos dispositivos amplificadores del tipo son figuras a través de las cuales se regula penalmente comportamientos humanos que no encajan de forma perfecta o normal en el tipo penal. Recuerden que yo al principio les hablaba que cuando el derecho penal empezó a despegarse del derecho civil, que es el papá de todos los derechos, empezó a decir, bueno, listo, vamos a crear tipos penales. Y empezaron a decir como como si solamente una persona pudiera delinquir. ¿No es cierto? Y entonces fue cuando dijeron, no, pero ¿y qué pasa cuando varios se reúnen y hacen y no sé qué? Y entonces generamos
un dispositivo amplificador de tipo que se llama el concurso de personas, en donde vemos a los coautores, al determinador, al cómplice, para poder sancionar a esas otras personas que no realizan materialmente la acción. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen diferentes fases para realizar conductas? Eso se llama iter criminis. Entonces vamos a crear el iter criminis como figura para poder establecer cómo es que las personas delinquen. ¡Qué chévere! Bueno, ¿y qué pasa si el iter criminis se rompe? Hablamos de la llamada tentativa. Casos en donde las personas no logran lo que quieren. El concurso de conductas punibles. Ese es muy especial y es en donde nos vamos a detener con calma. ¿Por qué? Porque el concurso de conductas punibles es cuando las personas realizan varias conductas punibles. El legislador venía como pensando, como bueno, las personas delinquen y hacen un solo delito, ¿Y qué pasa cuando hacen varios delitos? ¿Listo? Entonces, todas estas conductas que vamos a ver son situaciones que se le presentaron en algún momento al derecho penal y que se solucionaron mediante la creación de figuras jurídicas que son los llamados dispositivos amplificadores del tipo, que son esas 6 que aparecen ahí. Ahora, nosotros ya vimos las 3 primeras, es decir, ya vimos el concurso de personas, quiénes son los autores, quiénes son los coautores, quiénes son los partícipes, eso lo vimos con calma la semana pasada. También nosotros ya vimos todo esto de acá, ya vimos coautoría, toda esta vaina, no sé qué. Ya vimos el iter criminis hace rato, ustedes son unos duros en iter criminis, ya manejan eso súper bien también, que ya vieron 2 dispositivos amplificadores del tipo. También vieron el tercero, que es la tentativa, y saben la diferencia entre la inacabada y la desistida en el Código Penal y cómo es que eso se relaciona con el iter criminis. Lo que no hemos visto es del 4 hacia allá, que es el concurso de conductas punibles, los delitos masa y los delitos continuados. El concurso de conductas punibles se encuentra en el artículo 31 del Código Penal. Y es un trabalenguas lo más de bonito que está ahí. Y dice, el que con una sola acción u omisión, nosotros ya sabemos que las conductas penales se pueden hacer por acción o por omisión, o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuera superior a la suma aritmética en las que correspondan las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Es un trabalenguas horrendo, pero lo vamos a descomponer para que sea claro para todos. Entonces, vamos a empezar con concursos de conductas punibles. ¿Borramos aquí? ¿Esto ya le tomaron foto al pollo y todo el cuento? Sí, señora. Ok, que conste. Sí, doctora. Okay. Concursos de conductas punibles. Cuando hablamos de concursos, uno se imagina como la reina y el no sé qué. No, concurso aquí se refiere a concurrir. Circunstancias que están presentes al mismo tiempo. ¿Recuerdan el caso del que hablábamos hace unos días, en donde yo invité a unas de sus compañeras a conformar un grupito, que no era una banda, para poder robarnos un banco? Sí, señora. ¿Y recuerdan que nosotros cometimos una conducta o varias conductas punibles? Varias conductas. Okay. ¿Qué conductas cometimos en esa oportunidad? Dijimos que un hurto. El hurto. Homicidio. Acceso carnal. Acceso carnal violento. Porte ilegal de armas. Y un homicidio. ¿Listo? Entonces, estas conductas del hurto, el porte, el acceso y el homicidio concursan, es decir, concurren en el mismo momento, concurren. Todas ellas se presentaron a raíz de lo que nosotras planeamos. Es decir, todo se realizó en un banco. Nosotros dijimos, vamos a robar un banco, y en vez del banco, en sede de robar el banco, hicimos hurtos, porte, acceso carnal y homicidio. Cuando los tipos penales en los que concurro yo son diferentes, el concurso se llamará heterogéneo. Hetero de diferente, recuerden. Heterogéneo. ¿Cuándo los qué, profe? Cuando los tipos penales que yo realizo son distintos entre ellos,
Es decir, no es lo mismo un hurto que un porte, ni un porte que un acceso, ni un acceso que un homicidio. Es decir, no son el mismo delito. Se llaman heterogéneos. Pero si yo realizo el mismo delito, estaré en un concurso homogéneo. ¿Listo? Casos de concurso homogéneo. A Liliana se le salta la piedra porque ustedes volvieron a hacer copia en un parcial. Y llega al salón con una metralleta y empieza a disparar y los mata a todos. Ustedes son 77 en este momento en el salón. Maté a 77 personas. ¿Qué delito cometí? Homicidio en 77 personas, homogéneo. ¿Cuántas veces cometí el homicidio? 77 veces. 77 veces. El mismo delito. Entonces estaré en un concurso homogéneo o heterogéneo de homicidios. Homogéneo. Heterogéneo. Homogéneo de de homicidio. homicidios, porque todos los que hice son homicidios. Son el mismo tipo penal, solamente que lo realicé varias veces. ¿Listo? Es un concurso homogéneo. Ahora, en el caso de las chicas que nos metimos a robar al banco y llevábamos armas y una por allá que le dio por violar al vigilante y luego lo mató. ¿Esos delitos son iguales o son diferentes? Heterogéneo. Diferentes. Entonces, ¿el concurso es homogéneo o es heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Muy difícil. Es muy fácil, hombre. Comparado con lo que hemos visto acá, eso es muy sencillo. Ahora, los concursos, y con lo que viene, que va a ser peor, pues esto es una cosa, pues esto es un paseo. Los concursos homogéneos. Mismo tipo penal varias veces. O los concursos heterogéneos. Distintos tipos penales. Pueden a su vez, cualquiera de ellos, llegar a ser, espera un segundo antes de que yo la embarre acá, llegar a ser simultáneos o sucesivos. Y espere porque ahí sí me entendí, profe. Ya va. Simultáneos. Aquí aplicamos una teoría que se llama la unidad de tiempo y la unidad de acción. Entonces, si Liliana, que entró a la Universitaria de Colombia con un arma de fuego de carácter automático y por repetición, como es una metralleta, ella con solo accionar una vez el gatillo, sale una ráfaga de disparos. Y esa ráfaga de disparos impacta a 5 personas. A 5. Y las mata a las 5. Esas fueron mis primeras 5 víctimas. Liliana, ¿cuántas veces accionó el gatillo como acto de ejecución del itercriminis del homicidio? Es decir, Una sola vez. Una sola vez, doctor. Una. Ahora, podremos dividir en unidades de tiempo a las víctimas, es decir, a cuál mató primero y a cuál mató después. No. Simultáneamente. Las mató Es decir, simultáneamente. simultáneamente las mató en una misma unidad de tiempo. Igual que si Liliana le da por ponerse a ahorrar balas y les dice, hágame un favor, ustedes dos peguen la cabeza, que es que solo tengo una bala, y le disparo aquí en la cabeza y esa atraviesa y pum, le da al otro. Es una sola acción en una sola unidad de tiempo y mato a las 2 personas. ¿Listo? Ahora, los concursos de carácter sucesivo
son los que puedo dividir en una unidad de tiempo. No importa en cuál, incluso ni siquiera tengo que precisarla. En unidades de tiempo. Ok. Vayamos a nuestro caso de las chicas. Nosotras, a la vez, cometimos el hurto y el porte, o primero el hurto y luego el porte, o primero el porte y luego el hurto. Primero el porte y luego el hurto. Primero el porte y luego el hurto, ¿no es cierto? Pero mientras estábamos realizando el hurto, ¿estábamos realizando el porte? Sí. Sí. Cierto. Entonces, ¿el concurso entre el hurto y el porte es homogéneo o es heterogéneo? Heterogéneo. ¿Y es simultáneo o es sucesivo? Sucesivo. Sucesivo porque primero fueron y alquiler. Es simultáneo porque al mismo tiempo que estamos llevando las armas, estamos realizando el hurto. ¿Ves? Claro, pero primero ustedes llevaban, desde antes de empezar el hurto, llevaban el arma. Sí, pero en el mismo momento, como yo les estoy diciendo la relación entre hurto y porte, en el mismo momento en que yo estaba hurtando, ¿estaba aportando el arma todavía? Sí. Listo. Entonces ese concurso será heterogéneo, pero simultáneo. Ahora, entre el acceso carnal y el homicidio, ¿el concurso es homogéneo o heterogéneo? Entre el acceso carnal y el homicidio, entre estos dos. Heterogéneo. Heterogéneo porque las conductas son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Ahora, las hicimos dos en la tipos misma de unidad delito. de tiempo, doctores. Es decir, mientras yo accedí a la vez maté. No, se hicieron en diferentes unidades de tiempo. En diferentes. Entonces, ¿tendremos un concurso simultáneo o sucesivo? Sucesivo. Listo. Ahora que hablamos de Juliana Zamboni. A Juliana Zamboni, bueno, a Rafael Uribe Noguera, se le imputaron y aceptó los delitos de secuestro simple agravado, feminicidio agravado y acceso carnal con menor de 14 años. ¿Esos delitos que se le imputaron a él son en concurso homogéneo o heterogéneo? Heterogéneos. Ahora, ¿son simultáneos o sucesivos? Sucesivos. ¿Por qué? Porque primero la secuestró, luego la accedió y luego la mató. Listo. Sencillo. En diferentes unidades de tiempo. En diferentes unidades de tiempo. Entonces ustedes ya manejan lo básico de los concursos. Y es que tanto los concursos homogéneos como los concursos heterogéneos podrán ser sucesivos o simultáneos. Y a la vez podrán ser homogéneos o sucesivos. Heterogéneos. Homogéneos o heterogéneos, sí. ¿Listo, doctores? Mañana. Los heterogéneos pueden ser sucesivos o simultáneos, ¿sí, profe? Sí. Los homogéneos o los heterogéneos, cualquiera de los dos pueden ser sucesivos o simultáneos. ¿Listo? Si yo empiezo matando a uno de mis estudiantes y luego mato al otro y luego me voy para el otro salón y persigo al otro y lo mato también, ¿cuántos homicidios produje? 3. Tres. ¿El concurso es homogéneo o heterogéneo entre homicidios? Homogéneo. Homogéneo. ¿Y es sucesivo o es simultáneo? Sucesivo. Listo, porque Sucesivo. nos pudimos dividir en unidades de tiempo. Doctores, Sucesivo. mañana empieza la parte difícil de los concursos. Ay, no. Que estén muy bien, son las 8 de la noche, descansen. Igualmente, ¿Mañana qué empieza? ¿Con profe las matemáticas o qué empieza? No, hasta que no terminemos concursos no podemos empezar las matemáticas. Ay, María Eugenia. Hasta mañana, doctora. Hasta luego, que descansen. Hasta mañana. Yo la diga, doctora.